Soy el comodoro retirado Miguel Ángel Silva. Para ubicarlos temporalmente, soy demasiado viejo. Yo hice la escuela de guerra en 1979-1980. En ese entonces no se llamaba Escuela Superior de Guerra Aérea, se llamaba Escuela de Comando y Estado Mayor, y estaba alojada en un edificio en la calle Paseo Colón. En esa época se hacían 2 años de curso. En el primer año, en el 79, lo que nosotros hicimos fue un curso de lo que se llamaba Auxiliar de Estado Mayor. El título que nos daban era Auxiliar de Estado Mayor. De esos auxiliares se hacía una pequeña selección, según los promedios, y se hacía un segundo año en el cual el título era Oficial de Estado Mayor. Así que eso fue mi primera relación con la Escuela Superior de Guerra Aérea en ese entonces. Por suerte, no corté las relaciones con la Escuela de Guerra, sino que seguí trabajando. Al año siguiente, en el 81, ya empecé como profesor. Empecé dando primero la materia Defensa Aérea, después la materia Guerra Electrónica, y durante las décadas 80, 90 y 2000 trabajé como profesor. Al final fui incorporando de a poco las charlas sobre Malvinas, porque empezamos de a poco a hablar otra vez sobre Malvinas, así que continué con eso, hasta que finalmente hubo una reestructuración acá de las escuelas de guerra. Yo continué trabajando mucho en el Instituto de Inteligencia y Fuerza Aérea, ese fue mi asiento como profesor, pero siempre mantuve la relación con la escuela de guerra. Más que como profesor, como docente, incluso como investigador. Así que eso es lo que quiero agradecerle en realidad a la Escuela Superior de Guerra Aérea, que me permitió desarrollar mis investigaciones, mis trabajos de investigación, y que me permitió transformarlos en sendos libros. La primera investigación que hice fue antes de entrar a los cursos de la Escuela de Guerra. Me habían mandado a Estados Unidos en comisión. Fui a recibir el radar Bendic que después instalamos en Merlo en el 74-75. En esos años terminó la guerra de Vietnam y la gran moda en Estados Unidos era justamente la guerra electrónica, el auge que había tenido la guerra electrónica en Vietnam. Así que los ingenieros de la fábrica me invitaron a participar de algunas conferencias, simposios sobre guerra electrónica, y terminé siendo miembro de la Asociación de los Old Crowns, va a decir la Asociación de los Cuervos, de los Viejos Cuervos. Toda la gente de Estados Unidos y de Europa que trabajaba en guerra electrónica. Eso me dio mucha posibilidad de acceder a documentación. Piensen que en esa época no existía internet, no existía lo digital, uno tenía que ir a buscar revistas especializadas, lo cual era muy difícil. Pero por suerte, ese contacto me permitió ir desarrollando el tema de guerra electrónica. 78-80, mientras estaba en la Escuela de Guerra, lo desarrollé, presenté esa idea a la Escuela de Guerra, les gustó y lo plasmaron en un libro, Clasificación de la Guerra Electrónica, que publicaron en plena Guerra de Malvinas. Ese fue mi primer trabajo. En el 85 hice otro trabajo de investigación que también la Escuela de Guerra tuvo la gentileza de publicar. Se refería a las armas de energía dirigida. Y después un tercero en el año 90 sobre los vehículos no tripulados. Los vehículos no tripulados es lo que ahora en estos años se ha puesto de moda como los drones. En ese entonces no estaba muy de moda, pero era lo que si uno analizaba se venía para el futuro en cuanto a guerras. Así que a eso me dediqué, hice esas investigaciones. En esa época, principio del 91, se produce la Guerra del Golfo. Así que yo ya me dedicaba un poco a lo que era comando y control. Así que me puse a leer sobre eso. Fue interesante. Y la Escuela de Guerra nuevamente me permitió armar una currícula sobre una materia nueva que se refería a las experiencias de la Guerra del Golfo en el año 91. Lo que había hecho el general Schwarzkopf con su Estado Mayor. Una serie de conceptos nuevos en la forma de guerrear. Así que a partir del 93, aunque la materia se siguió llamando Guerra Electrónica, pude dar todos esos conceptos. Eso se fue plasmando de a poco en el 2003 en otro libro que fue Al enemigo primero lo descerebramos. Así, con todos esos nuevos conceptos y experiencias,
el título era ese, es decir, atacar primero al enemigo, descerebrarlo y después cortarle los puños. En el 2008 vino la reestructuración de las escuelas de guerra, achicaron los horarios, achicaron los cursos, achicaron los horarios que teníamos los profesores, así que ahí fue cuando medio me fui desligando, no del todo de la escuela de guerra, y mi asiento de trabajo como docente fue el Instituto de Inteligencia de las Fuerzas Armadas. No obstante, la escuela de guerra me siguió manteniendo en su relación, así que pude después de un tiempo escribir otro trabajo que fue lo que se requería para tomar decisiones correctas y oportunas, que se refería a todos los procedimientos y medios para tomar decisiones correctas y oportunas. Y ese es un libro que la Escuela de Guerra publicó en el 2020. Había estado trabajando ya en otra investigación sobre comando y control en Malvinas. No tenía posibilidades de hacer una publicación porque el Ministerio de Defensa permitía leer los documentos, pero no permitía reprografiarlos. Y por lo tanto yo no tenía forma de basar en documentos lo que decía. Así que tuve que esperar unos años, aunque ya lo tenía armado, y para el 2023, el año pasado, pude sacar una nueva investigación sobre el ejercicio del comando y control en la Guerra de Malvinas. El trabajo fue extenso, así que lo tuve que dividir en dos partes. El primero, que fue publicado el año pasado, ya había evolucionado todo, había aparecido desde ya hace mucho internet, había aparecido digital, los libros ya eran digitales, o en PDF o en ebooks, así que este libro fue directamente en PDF y habla de cómo tomamos las decisiones nosotros en Malvinas. Y ahí pude escribirlo porque tuve una suerte. En Malvinas yo estuve justo en el lugar indicado. Estuve con el radar TPS-43 de Fuerza Aérea y por lo tanto este radar era el encargado de la parte control del comando y control en Malvinas. Así que yo tuve acceso a los dos estadios en cuanto a las operaciones, a la toma de decisión de lo que se iba a hacer, al planeamiento de las operaciones, desde el punto de vista táctico superior que se llamaba en ese entonces, desde el punto de vista operacional o estratégico operacional, y también veía los resultados de esas operaciones, porque veía qué pasaba con los combatientes que iban a hacer eso. Podía apreciar lo que decidía la FAS, lo que decidía su prolongación en las islas, que era el componente aéreo de Malvinas, y podía ver también lo que decidían los componentes tácticos de ejército en Malvinas, táctico superior, y cómo actuaban los combatientes. Así que eso me enriqueció mucho y me permitió escribir este libro sobre cómo decidimos en Malvinas. Ese libro salió el año pasado y este año estoy trabajando para la parte táctica. Ese cubrió las partes estratégicas, estratégica nacional, estratégica militar y estratégica operacional. Y lo que espero que la Escuela de Guerra otra vez se apiade de mí y me acepte sacar un libro, es lo que se refiere a la parte táctica en cuanto a la toma de decisiones y los resultados que tuvo. Así que es más o menos mi relación con la Escuela de Guerra. Conclusión, debo estar más que conforme con cómo me trató la Escuela de Guerra. Si hago un balance, ahora que estamos festejando los 80 años de la Escuela de Guerra, yo estuve participando durante 45 años de una forma u otra en relación con la Escuela de Guerra. Y lo que tengo que decir es gracias, Escuela de Guerra Aérea, porque ella me permitió ser profesor, desarrollar investigaciones, plasmar las investigaciones en libros y sobre todo me permitió aportar mi pequeño granito de arena a la enseñanza de los oficiales de Estado Mayor. Y para terminar, dirigido a los futuros oficiales de Estado Mayor, digamos, lo que importa es que ustedes lean, tomen como referencia lo que nos pasó en Malvinas y van a ver que en Malvinas tuvimos problemas para decidir, para tomar decisiones correctas y oportunas. Tomen como referencia eso y lean mucho, lean con mente abierta cómo se resuelven ahora las cosas en la guerra, cómo se guerrea ahora, de forma tal de que sepan cómo se guerrea y cuando egresen continúen trabajando, empujen, nunca dejen de empujen para bien de las Fuerzas Armadas y para bien
de la sociedad argentina. Ese es el mensaje que les puedo transmitir.